¿Qué tal, amigas y amigos de Voces Universitarias Televisión? Gracias por estar con nosotros. Y bueno, nos encontramos aquí en las aulas magnas para un evento muy importante que tiene nuestra universidad, que es el evento Climar. Y obviamente estos talleres de capacitación pues están coordinados por aquí por un gran amigo, el señor Javier de León. Bienvenido a Voces Universitarias Televisión, bienvenido a México desde España. Y bueno, platícanos un poco qué es Climar y bueno, cómo es que esto está trabajando en todo el mundo por el tema del cambio climático. Bueno, Climar es un proyecto que nace a partir de la necesidad de trabajar conjuntamente en lo que es investigación en turismo, cambio climático y economía circular. A partir de ahí, pues un conjunto de profesores de diversos países de América Latina y de Europa decidimos pues presentarnos a una convocatoria europea y conseguir los fondos necesarios para poder llevar a cabo esas actividades que se concretan en capacitar en investigación, en turismo, cambio climático. Para eso hemos creado una serie de grupos de investigación, ya hemos presentado y vamos a presentar proyectos de investigación, siempre en esa área, y centrándonos en América Latina. Los países que trabajamos son México, Panamá, Argentina y Colombia. Y después, a partir de ahí, pues las universidades europeas son de España, de Italia y de Irlanda. Aparte de lo que es investigar, capacitamos a través de cursos de posgrado que se están intentando plantear como cursos píldoras, ya sea complementando magíster o a través de doctorado. Y después también hay otro paquete de trabajo que está vinculado a lo que es transferencia de resultados. Y a partir de ahí, pues nada, empezamos en abril del año pasado y hemos ido trabajando en esta línea. Y claro, el objetivo es trabajar en algo tan necesario e importante como es el turismo y el cambio climático, y aportando cada uno sus herramientas, porque hay un muy buen equipo, hay miembros que están muy especializados en turismo, pero no tanto en cambio climático, y hay otros que están muy especializados en cambio climático, pero no tanto en turismo, y hay otros que lo están en ambos. Hay gente que está a nivel internacional muy contrastada, y después hay otra gente que como que está arrancando, porque esto es un proyecto de cooperación, de capacitación. No es un proyecto de investigación sin más en el cual todos sabemos demasiado, porque no es el objetivo del proyecto, es formar y capacitar. En ese sentido, ¿cómo es que ha trabajado usted siendo la cabeza de esto, trabajar con diferentes países? Seguramente cada uno tiene su propia forma de ver las cosas, el turismo, la economía circular, el desarrollo sustentable. ¿Cómo es que convergen o cómo converger todo esto hacia un proyecto que se dirija a un buen puerto? Yo diría que el punto de partida, más que los países y las universidades, que somos muchos, son las personas, porque somos tan distintos todos, y a partir de ahí pues es intentar saber manejarlo, ¿vale? No es nada fácil, pero bueno, al final esto es una mezcla entre pues poner los puntos sobre las íes en muchas ocasiones, y otras cosas, una balsa de aceite que camina sola, ¿no? Entonces no es tan complicado. Es verdad que ya tenemos una experiencia de muchos años con proyectos de cooperación e investigación. Yo tengo ya una dilatada experiencia, y después los compañeros, ¿sabes? Que hay un muy buen equipo. Entonces ese tema lo llevamos bien. No es un tema que nos preocupe, pero es verdad que al final cada país tiene sus problemas, sus historias, sus conocimientos. Por ejemplo, tenemos un país como Colombia, en el cual ya hay un grupo muy consolidado que trabaja en temas de turismo y cambio climático. La gente de Panamá está entrando en ese tema. La gente argentina tiene también una posición importante, la de México también, sobre todo las compañeras de Quintana Roo, Bonnie y Malu, son muy interesantes y la verdad que han aportado mucho al proyecto, ¿sabes? Yo en ese contexto estoy muy contento con Bonnie, con Malu y con Quintana Roo. En efecto, por otra parte, bueno, el cambio climático, ¿cómo se ve en Europa y cómo se vive en América Latina? ¿Cómo usted, de su perspectiva, ve este tipo de capacitaciones y talleres que se están dando aquí? Todo lo que es capacitar y enseñar, no solo a nivel universitario, sino a nivel ya preescolar, etcétera, es importante, ¿no? Sin capacitar realmente poco se puede hacer.
Visitas México, Colombia y el cambio climático está ahí, ¿no? Pero es diferente a lo que puedes ver en países como España o en Irlanda. Los posicionamientos son distintos, en muchos casos se han dado ya pasos importantes. También el cambio climático está muy vinculado también a las necesidades muchas veces del país, ¿no? En cuanto a la propia gente, pues dice, bueno, ¿cómo afronta la gente el cambio climático? No es lo mismo la gente que ya tiene un nivel de vida y un plan de vida definido que la gente que tiene que todos los días básicamente que buscar, ¿no? Un sustento y luchar en ese sentido por sobrevivir. Esa gente tú le hablas del cambio climático y lo ven como algo más lejano que la persona que ya está un poco, digamos, que tiene una cierta estabilidad. En ese sentido, pues también, independientemente de todo eso, somos todos conscientes. Ahora lo veíamos con el tema del huracán Beryl, ¿no? Que estábamos aquí planteando si al final había capacitación o no, porque dice que bueno, tampoco yo soy muy conocedor de los huracanes, porque donde vivo no hay huracanes, pero dice que vino muy pronto, además con unos cambios súper drásticos, ¿no? En ese sentido, pero nosotros allá sí que vemos. Yo, por ejemplo, vivo en una isla que es de una temperatura media de 22, 23 grados todo el año, ya nos encontramos con épocas de mucho calor o de demasiada lluvia. Entonces, lo que está claro es que está ahí presente, ¿no? Y entonces, este tipo de proyectos lo que hace es aportar su granito de arena para capacitar. Bueno. Ahora, ¿cómo tomar esta perspectiva desde el turismo? ¿Por qué enfocar el turismo al cambio climático? Obviamente entendemos un poco que, bueno, Quintana Roo también es un punto turístico a nivel mundial muy posicionado. Muchos españoles vienen aquí a vacacionar, no solamente españoles, sino de muchas partes del mundo. ¿Por qué entrar con el turismo y el cambio climático? ¿Por qué es esa parte fundamental? Hombre, la actividad turística al final es una actividad económica que genera ciertos impactos, ¿no? Y a veces de vincular, es curioso como cuando intentas hablar de cambio climático, hablas de turismo, hay gente que se queda un poco sorprendida y dice, ¿qué tiene que ver? Hablar de turismo y cambio climático parece como que están desligados, ¿no? Y están totalmente relacionados. En el tema del turismo, por ejemplo, un componente importante es el tema del transporte. Entonces, claro, en ese sentido son tantos espectros y tantos aspectos los que tocan lo que tú estás comentando, que lo que intentamos aquí es intentar capacitar en cada uno de ellos para que la gente vaya viendo cuáles son los efectos y la relación que hay entre turismo y cambio climático, ¿vale? En efecto. Mi estimado maestro Javier de León, ¿algún comentario que quiera darle aquí a la Universidad de Quintana Roo, a sus estudiantes y a la comunidad? Bueno, trabajar, capacitarse, siempre enfrentarse a todo con una sonrisa. Entiendo que, por ejemplo, en el tema del cambio climático y sobre todo ustedes que se ven bastante afectados, uno puede tener cierto pesimismo, pero al final lo importante es la capacitación para poder afrontarlo y trabajarlo de la mejor forma posible. Es verdad que al final están muchas veces, casi siempre en manos de los actores políticos y no tanto en nuestras manos, pero yo creo que hay que ser positivos, luchar, trabajar, estudiar, que vean el turismo como una forma también de vida, pero que también sean respetuosos con todo lo que es el medio ambiente, ¿no? Y con todo lo que es el día a día. ¿Vale? Como una pregunta aquí altera que se me acaba de surgir, es ¿dónde podemos encontrar los resultados? ¿Cuándo podemos ver los avances de esas capacitaciones? ¿Hasta cuándo terminarán o cómo seguirán haciéndose? Tenemos una página web, que es la del proyecto Climar, que buscas en Google Climar y lo encuentras perfectamente. A partir de ahí también nosotros tenemos que ir subiendo en la página web de la Comisión Europea los entregables, los deliberables. Ahora mismo tenemos ya, por ejemplo, un deliberable importante, que es un proyecto de investigación que se presentó en Colombia, que va sobre turismo científico y de naturaleza y cambio climático en comunidades indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Vamos a presentar otro proyecto también de investigación que se verán los resultados con Panamá y otro con Quintana Roo. Las profesoras de la Universidad de Quintana Roo están trabajando en un proyecto que se presentaría en el 2025. Eso se vería, eso estaría dentro de la página web y donde podrían tener acceso todos ustedes. Y después también estamos trabajando en diversos seminarios, productos científicos, etcétera, para que de alguna forma respondamos correctamente a lo que nos está pidiendo la Comisión Europea en cuanto al propio proyecto, porque claro, nosotros tenemos un proyecto en el cual tenemos que responder con una serie de entregables independientemente de que incorporemos más resultados al mismo, ¿no? Ese sería el objetivo. Excelente, pues muchísimas gracias por estas palabras y a disfrutar de nuestro estado y de nuestro país, y la cual damos bienvenida siempre. Gracias a ustedes, gracias a la rectora, gracias a todos ustedes por lo que es la recepción tan maravillosa
Y quisiera terminar otra vez agradeciendo a Bonnie y a Malu el trabajo inmenso que han hecho, trabajo que se multiplicó por no sé cuántos cuando nos encontramos con el problema de quizás cancelar el evento y cómo han actuado y reaccionado. Cuando hablo de Bonnie y Malu, hablo de todo el equipo que hay detrás. Vale, gracias a todos. Al contrario, a usted, mi estimado Javier de León, por estar aquí con nosotros en Voces Universitarias. Muchas gracias. Seguimos con más. Y bien, amigas y amigos de Voces Universitarias Televisión, seguimos en este taller de capacitación Climar y bueno, pues ahora recibimos invitados internacionales desde la Universidad de Cork, Irlanda. Está con nosotros la doctora Yairén Jerez. Bienvenida a México, a Chetumal, Quintana Roo. Y bueno, ¿cómo es tu participación en este taller de capacitación Climar? Bienvenida. Muchísimas gracias por la tan cálida bienvenida. Yo soy directora del Centro de Estudios Irlandés, del Centro Irlandés de Estudios Mexicanos en la Universidad de Cork y trabajo sobre todo en las humanidades ambientales. Me sumo a este proyecto precisamente por la vocación interdisciplinaria del mismo, en el cual que se expresa claramente en la membresía, ¿no?, de colegas tanto de las ciencias más tradicionales, ciencias, tecnología, matemáticas, ingeniería, como de colegas de las humanidades y de las artes. Y me sumo precisamente pues para contribuir al trabajo increíble que han estado haciendo los colegas, aunando saberes, disciplinas, tanto de las artes y las humanidades como de las ciencias entendidas de manera más tradicional, para contrarrestar el impacto negativo, ¿no?, de la realidad del cambio climático y para entender también las dimensiones culturales y éticas de este fenómeno, que no es un fenómeno simplemente técnico, sino que involucra otros saberes, ¿no?, saberes también que están más conectados con la subjetividad humana, con las actitudes y demás. En ese sentido, ¿cómo es que un país como Irlanda, en un momento, bueno, siendo tú eres de Cuba, ahorita sí, platicando un poco tras cámaras, bueno, decides irte a Irlanda y cómo estudiar desde allá estos aspectos, digamos, del cambio climático del Caribe y Centroamérica? Esa es una excelente pregunta, muchísimas gracias. Yo llegué a Irlanda precisamente para hacer mi doctorado en estudios comparativos, estudios culturales comparativos, mirando a ambos bordes, a ambos lados del Atlántico, ¿no?, al Caribe y Centroamérica y a la península ibérica y al Atlántico irlandés. Y me parece importante que abordemos el tema del cambio climático y sus impactos en nuestra área del Caribe. Yo como cubana también, habanera, que he sufrido los impactos directos también y he experimentado los impactos directos del cambio climático, teniendo en cuenta cómo se percibe a Centroamérica y el Caribe y cuáles son las interacciones que emergen también de Europa, ¿no? Entonces es interesante también buscar oportunidades también para resaltar cómo Centroamérica y el Caribe pueden aportar conocimientos relevantes para otras áreas del planeta, no solo a nivel ético, a nivel de concienciar a las personas sobre las inequidades que han resultado de procesos históricos en los que Europa y Centroamérica y el Caribe han jugado diferentes roles, sino también teniendo en cuenta que las personas, las comunidades, los científicos, los intelectuales de Centroamérica y el Caribe han estado experimentando y lidiando con el cambio climático por un periodo de tiempo mayor. Entonces sería interesante también desde Europa pues reconocer el conocimiento que emerge de estas comunidades y estos territorios y también de las universidades. Por eso también esta colaboración con la Universidad de Quintana Roo es relevante, ¿no? También qué se puede aprender en Europa, que creo que es mucho, ¿no?, de los conocimientos que se están sistematizando aquí, ¿no?, y darle el valor y el peso y hacer que estas colaboraciones y que intercambios entre Europa y el Caribe sean también más horizontales, más respetuosos, ¿no?, más encaminados a proteger a las personas, a las comunidades, al medio ambiente, ¿no? ¿Cómo es que en un momento dado nosotros podemos poner en común cosas para contrarrestar el cambio climático? ¿Cómo es la cultura europea y también nuestra cultura como centroamericanos y caribeños?
Yo creo que sobre todo necesitamos a nivel global muchísima educación, y este proyecto Climar también también mira a la importancia de la educación, a la importancia de aglutinar esos saberes y compartirlos, ¿no? Creo que sí, que es importante no solo difundir los saberes que emergen de Latinoamérica y el Caribe en Europa, sino también resaltar esos puntos de coincidencia, como bien decías. En el caso de Irlanda en particular, el ser una isla con una historia particular dentro del contexto europeo, la hace bastante vulnerable, más vulnerable que otros territorios europeos. Y esa vulnerabilidad que se ha expresado históricamente también en lazos muy cercanos con Latinoamérica y el Caribe, lazos históricos en el periodo de la independencia del siglo XIX, pero también hoy en Irlanda hay muchísimo interés hacia la región de Centroamérica y el Caribe, y creo que a nivel global las islas en general tienen mucho que aprender entre ellas, y hay muchísimas islas en nuestra región del Caribe, de la cual Quintana Roo forma parte continental, pero también parte de esa cultura, de estas culturas bastante vulnerables, al mismo tiempo resistentes, ¿no? Culturas en las que hay una vocación y una historia de resistencia también a los embates de los procesos sociohistóricos, y también ahora a los embates tan palpables, ¿no?, del medio ambiente. Entonces, sobre todo, creo que es eso, ¿no? Buscar las maneras de que haya transferencia de conocimiento de manera horizontal, y de que se reconozca el esfuerzo, los saberes de aquellos que han estado adaptándose por más tiempo. Yo creo que en Irlanda soy testigo del creciente interés que hay sobre el trabajo que se hace en Centroamérica y el Caribe. Y bien, amigas, amigos de Voces Universitarias Televisión, seguimos en estas actividades de Climar aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, y bueno, pues nos encontramos con la doctora Jen Lam, que viene de Cantabria. Bienvenida, aquí está su casa, a la Universidad de Quintana Roo, y bueno, un tema muy importante que es el cambio climático, el turismo. ¿Cómo es que todo esto pareciera que el turismo no impacta en el ambiente, pero sí hace mucho? Y además de esto, ahorita viendo un poco de su plática, su charla, a veces nos generamos expectativas de un lugar, esperamos mucho ese lugar, pero también podemos dañar ese lugar con esas expectativas. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, sí. En Climar somos positivos. En Climar, en el proyecto justo nace con un enfoque multidisciplinar, pero con un mensaje común, y es que creemos en la convergencia entre el progreso de las normas ambientales, de las actitudes y los valores ambientales de la sociedad en la que vinimos, hacia un momento en el que actuar de manera sostenible, un crecimiento verde, ser más circulares, va a responder a las necesidades de la sociedad. Porque hoy por hoy, si nos comparamos con hace 10 años, somos muchísimo más conscientes de nuestra huella de carbono, muchísimo más conscientes de todas aquellas actividades que generan un impacto negativo en el medio ambiente que hace 10 años. Tenemos muchísima más información, han habido muchísimas campañas de sensibilización y sabemos qué hacer para reducir nuestra huella de carbono en cada actuación. Por lo tanto, somos conscientes en que actuar y hacer cosas en clave de sostenibilidad va a ser posible, sobre todo para ganar en competitividad, porque ganar en sostenibilidad y competitividad sí es posible. Y también hemos descubierto a lo largo de todos los estudios que hemos hecho de la importancia que tiene la promoción turística en generar expectativas sobre algo que puede ser dañino para el medio ambiente. Entonces, quizás ser un poco más discretos en aquellas expectativas que generamos en los consumidores sobre cómo hacer una determinada actividad, por ejemplo, avistar un cetáceo de cerca y hacer una foto espectacular de una ballena saltando, que sabemos el impacto negativo que puede tener en esa biodiversidad, y ser más coherentes con otros aspectos que los turistas también les generan igual de importancia, como ver una ballena, que es la calidad de la interpretación en la propia excursión de avistamiento de cetáceos, por ejemplo, la seguridad en el bote, ¿verdad?, a la hora de avistar cetáceos, y el tiempo o el poco desgaste para poder avistar. Y de ahí eso viene perfectamente sincronizado con todo el avance tecnológico, el uso de sensores de hidrófonos que nos permiten encontrar y escuchar, activar otras dimensiones, ¿verdad?, activar la escucha, ¿verdad?, para poder experimentar
experiencias igual de valiosas en otros contextos, pero que sin tengan un impacto, sin tener tal impacto en la biodiversidad. Y bueno, pues eso es solo un ejemplo de muchísimos que hemos debatido en esta charla, y la verdad que han sido súper interesantes, y muy agradecida con la universidad por haberme invitado, y al proyecto Climar, por supuesto, y al programa Erasmus porque gracias a todo eso estamos aquí hoy pensando cómo podemos hacerlo mejor y ser mejores nosotros mismos, ¿verdad? Además de estos ejemplos que acaba de comentar de las ballenas, creo que se replica mucho en muchos lugares, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver el caso de la Laguna de Bacalar. Mucha gente entra a la laguna, mucha gente usa lanchas durante todo el día, van, vienen, y eso altera el ambiente. Por ejemplo, otro caso pueden ser a lo mejor el sargazo, que también tenemos una expectativa nosotros de lo que vemos en los folletos, y llegamos y, oh, sorpresa, es sargazo. ¿Cómo es que esta promoción turística también puede afectar en lo que nosotros como turistas podemos ver, y también en el ambiente, y crear una expectativa muy alta de lo que queremos ver? Claro, la promoción turística tiene que ser discreta cuando tiene que ser discreta, o sea, tiene que ser discreta en aquellos aspectos de la excursión que generan un impacto negativo o que incitan a un comportamiento no deseado, y además tiene que contener más información educativa sobre los impactos, pero de una manera más interactiva también, porque evidentemente no se leen folletos demasiado largos. Entonces hay que diseñarlo de una manera que realmente impacte en el consumidor, pero a modo educacional, ¿verdad? Y de guía. Hablaba igual también de las agencias, ¿no? De los tour operadores, del guía también, que en un momento dado. ¿Cómo debe trabajarse? O sea, supuestamente, esto están apenas en investigaciones, ¿no? ¿Cómo hacer que el turismo sea más sustentable, sea menos dañino en un momento dado al medio ambiente, y hacer también que nosotros seamos conscientes del lugar donde estamos y en dónde nos estamos adentrando también? Sí, con respecto a los guías o a los operadores turísticos, hay dos aspectos fundamentales. El primer aspecto es que muchas veces, desde la poca información con la que cuentan, es que sobrevalúan, sobreestiman las expectativas de los turistas, y consideran que los turistas maximizan su satisfacción cuando tienen que hacer algo, y a veces no están tomando en cuenta otras sensibilidades que sí existen en muchos grupos de turistas. Entonces está la formación y la capacitación, en primer lugar, a los guías turísticos, ¿verdad? Para entender que no solo eso, ¿verdad? No solo eso te va a generar la satisfacción del cliente y la fidelidad del cliente. Hay muchos otros aspectos que pueden enriquecer la experiencia turística, y puedes diversificar, sobre todo incorporar. Y otra cosa importante también es cuando intentamos incentivar determinadas prácticas, ¿verdad? Por parte de los guías y los tour operadores, siempre hablamos en términos de coste, de cuánto te cuesta, y de las ayudas y de la financiación que necesitamos, pero no hablamos en términos de rentabilidad. ¿Cuál es el retorno? O sea, toda inversión en sostenibilidad tiene que verse también, y por qué no, como un modelo de negocio. ¿Por qué? Porque es que la dimensión económica también es parte de la sostenibilidad. No somos sostenibles si no generamos rentabilidad. Entonces, hablar de sostenibilidad también es hablar de la parte económica, y las inversiones o determinados emprendimientos en la búsqueda de sostenibilidad tienen obligatoriamente que incorporar y ser muy claros de cara al operador turístico sobre cuál va a ser el retorno de esa inversión, o sea, cómo te beneficias, ¿verdad?, a nivel de negocio y de emprendimiento y de rentabilidad, sobre todo por el valor que estás otorgando a la experiencia turística, ¿vale? Y eso es parte de la economía circular, obviamente, ¿no? Bien, por supuesto, sí, sí. Además de esto, bueno, entendemos un poco que, bueno, estos resultados, para eso son estas charlas, estos talleres, ¿no? Para crear esta conciencia a nivel todo. ¿Qué se está llevando de estas charlas entre pares? ¿Qué ha encontrado usted, además de esto que usted ha presentado y que complementan su investigación o parte de su investigación? Sí, aquí sobre todo somos muy multidisciplinares, y un objetivo de este proyecto es intentar construir ese idioma común, porque todos vamos en la misma dirección, pero todos estamos trabajando desde disciplinas súper diferentes. Entonces cada uno de nosotros está sembrando, ¿verdad?, una semilla, más bien una duda, está sembrando una duda que puede ser resuelta desde otra disciplina, ¿verdad? Y entonces lo que intentamos con estos encuentros es justo eso, es justo buscar esas oportunidades, ¿verdad?, esas oportunidades de colaboración a nivel científico, a nivel docente, para progresar juntos y hacer un poco nuestra labor, ¿no?, social, de ayudar desde la universidad, sobre todo acercarnos a la comunidad, acercarnos a las empresas, y que las universidades tengan un rol fundamental en motivar un cambio comportamental, ¿no?, tanto en operadores como en la sociedad.
Doctora Yen Lam, ¿dónde podemos contactarla para poder, no sé, como estudiantes universitarios, pudieran contactarle y hacer parte también de estas capacitaciones? Yo creo que el mejor lugar, porque interactúo muchísimo, la uso muchísimo, es LinkedIn. Si me buscan por mi nombre, Yen Lam, estaré ahí, estaré encantada de compartir con ustedes y de chatear y lo que haga falta. O sea, yo creo que LinkedIn es el lugar, uso mucho redes sociales y LinkedIn es el lugar en el que podemos intercambiar con todo. De hecho, imparto en Chile online, llevo más de 5 años impartiendo en Chile en un máster online, además de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y pues mis estudiantes en Chile también estamos ahí, y también y bueno, en Colombia, bueno, he tenido tengo varios grupos de estudiantes y todos nos contactamos por ahí por LinkedIn. Doctora Yen Lam, ¿algún mensaje para la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo? Pues muchísimas gracias por esta invitación, estamos encantados de conocer este lugar, estamos encantados de estar con ustedes y de la acogida y de su familiaridad. Muchísimas gracias a todos y bueno, pues seguro que nos veremos pronto. Bueno, y es así como finalizamos este segundo día de actividades de Climar. Nos vemos en la siguiente emisión de Voces Universitarias Televisión.